Primera Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a presentar nuestro primer podcast llamado Primera Radio Info. Hoy en nuestro podcast vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, y es que la mayoría de la población tiene muchos problemas con el tema que vamos a hablar. Y es que a pesar de que lo utilizamos todos los días inconscientemente, la gente tiene muchos problemas en aprenderlo. Y es que es muy necesario para la vida. Y se estarán preguntando, bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar por qué las matemáticas son difíciles. Según la autora Jo Boulder, quien es una profesora de la educación de matemáticas en la Universidad de Sunset en Inglaterra, dio 3 razones en su libro What's Math Got to Do With, en la cual explica por qué los estudiantes no aprenden dicha materia o se les hace difícil aprenderla. La primera razón por qué las matemáticas son difíciles en una parte de la población es aprender sin la realidad. Un problema común en las matemáticas es que muchos de los problemas matemáticos son ridículos o sin sentido en la manera de aplicar dichas lecciones matemáticas en la vida real, lo cual dificulta a los jóvenes entender matemáticas, ya que se tienen que salir de la realidad y aprender esas lecciones. Y debido a que no pueden aplicar muchos problemas matemáticos a la vida real, los jóvenes no prestan mucha atención e importancia y terminan olvidando las lecciones aprendidas en la escuela. Otra razón la cual causa que los estudiantes no aprendan matemáticas es aprender sin pensar. Según la autora Jo Boulder, en muchas clases en Estados Unidos se desarrolla el mismo procedimiento. Los maestros se paran enfrente de la clase demostrando métodos por 20 a 30 minutos de la clase cada día, mientras los estudiantes copian los métodos en sus cuadernos. Luego, los estudiantes trabajan a través de sus conjuntos de preguntas similares practicando dichos métodos, lo que causa que los estadounidenses piensen que el pensamiento no es tan requerido en una clase de matemáticas. Aunque es un ejemplo de Estados Unidos, también es muy similar con lo que pasa con los países de habla hispana, tanto de América Latina como el resto del mundo. Y la última razón en la cual los estudiantes les cuesta matemáticas es que otro problema es que los estudiantes trabajan en silencio. Aunque esto suene incoherente, estos factores están alejados de la realidad. Según Jo Boulder, el problema es que los estudiantes necesitan hablar acerca de los métodos para saber cuántos realmente entendieron de la lección. Los métodos pueden dar sentido cuando la gente los escucha, pero que lo expliquen a alguien más es la mejor prueba para saber que ellos sí lo entendieron. Queramos o no, las matemáticas son importantes para nuestra sociedad, pero ¿qué opina la gente acerca de que las matemáticas son difíciles? Por muchas razones. Primero, porque las personas piensan que las matemáticas las van a aprender haciendo un ejercicio que hacen en la escuela, cuando las matemáticas se trata de repetir varias veces lo mismo. Otra de las razones es porque en muchas escuelas no les enseñan a razonar los problemas matemáticos, sino lo ven solo como números y no como una solución a un problema diario, o no lo aplican a la vida cotidiana. También porque lo veo como una cadena en la sociedad,
que uno dice, ay, las matemáticas son difíciles y toda la gente empieza como en histeria colectiva a decir, ay, es difícil, y a los niños les dicen, ay, la matemática es difícil y se mentalizan eso y les cuesta. Pero la matemática es fácil porque es solo de repetir lo mismo. Y así es como se aprende, haciendo y haciendo ejercicios, porque la matemática para mí es la más fácil de todas las clases, porque todas son de aprender, memorizar, razonar, pero la matemática es solo repetir y repetir, y por eso es fácil para mí la matemática. In English or Spanish? Sorry. I'll just speak in English. En español se puede. Español, okay. La pregunta otra vez. ¿Por qué considera que la mayoría de la gente le cuesta matemática? Pienso que la razón por qué a mucha gente no le gustan las matemáticas es porque muchas veces los maestros como que nomás tienen una manera de explicar las cosas, y sabemos que todos aprendemos de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, yo batallé mucho con las matemáticas porque siempre enseñaban todo con las fórmulas, pero yo necesitaba como te digo, como ver visualmente lo que estaban enseñando. Por ejemplo, las fracciones. Me ayudó mucho cuando vi, por ejemplo, cómo enseñar un cuarto, mitad, etcétera. Cuando lo pude, como te digo, como con las manos manejar esos números. Cuando nomás lo escribían en el pizarrón, como que no se me quedaba en la mente. Así que mucha gente, como te digo, batalla porque todos tenemos diferentes maneras de entender las cosas, y muchos maestros como que nomás les explican de una manera. Sí, y es todo. Oh, está bien, gracias. Thank you. Yo pienso que los estudiantes no entienden bien las matemáticas porque no se saben sus tablas, no saben sumar, no saben restar. Si supieran las cosas básicas de matemáticas, no tuvieran que usar los dedos para sumar o restar. Y entonces yo pienso que por eso muchos tienen dificultades en matemáticas. Pero si saben sus tablas y lo básico, entonces ya si tienen dificultades con el concepto, quizás es porque realmente no entendieron. Pero a veces muchos estudiantes no entienden porque no se saben las cosas básicas. Pero math is great. Espero que les haya gustado el primer podcast. También espero que hayan entendido por qué las matemáticas son difíciles para la mayoría de la gente. Y disculpen si el podcast no es de una buena calidad, ya que es mi primera vez haciendo un podcast. También que no estoy muy familiarizado tanto en hablar como en usar el sistema para crear este podcast. Este podcast estará disponible en nuestra página de Facebook Primera Radio. Y es posible de que este podcast esté disponible en otros lugares como YouTube, Vimeo o otras plataformas especializadas en podcast. Síguenos en Facebook como Primera Radio y en Instagram @Primera Radio. Gracias por escucharnos y que pasen un buen día, tarde o noche. Y realmente de todo corazón les quiero decir gracias por escucharnos.